tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Top 10 Live Noticias. Yo soy Azucena Luque y hoy os vengo a confirmar algo que ya sabíamos. Algo que Sánchez oculta y algo que el PP no va a solucionar. Bueno, pues ya os puedo decir que España es el cuarto país con más pobres de Europa. Sí, España es el país con más pobres de Europa. 1.300.000 niños en pobreza infantil en España, ¿vale? A la cola del crecimiento de empleo, a la cola de poder adquisitivo. España, como dice Pedro Sánchez, va como una moto, pero como una moto gripada, ¿vale? Hablando de gripe. España ya es el cuarto país con más pobres de Europa. Finalmente, el estudio subraya que la desigualdad también es muy elevada en comparación con los estándares europeos y las colas del hambre que se ven son terribles. España es el cuarto país de la Unión Europea junto con Letonia con el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión más elevado, lo que se conoce como tasa AROPE. En concreto, se ven afectados el 26% de sus habitantes, solo por detrás de Rumanía, con un 34%, Bulgaria con un 32% y Grecia con un 26,3%. Aquí el 26%. Esto supone que la tasa AROPE en nuestro país es de 4,4 puntos porcentuales superior a la media comunitaria, que es el 21,6%. En el lado contrario, los países con un porcentaje menor de población en riesgo de pobreza o exclusión social son la República Checa con un 11,8%, Eslovenia con un 13,3% y Polonia con un 15,9%, que están muy por debajo, ¿vale? Lo revela el informe El estado de pobreza de España, se llama. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 230. Entre 2015 y 2022 se elaboró este informe, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado español. Los autores de este estudio explican, por una parte, que con respecto a su evolución desde el año 2015, el AROPE ha descendido en España y ha mejorado posición en relación a años anteriores, pero que para 2022 el descenso de la tasa es muy similar a la de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, añaden que la posición de España con respecto a la tasa de riesgo de pobreza es más negativa. Así, con el 20,4% de su población en riesgo de pobreza en 2022, cifra que es 4,9 puntos porcentuales superior a la media de todos los países en su conjunto, ya que España ocupa el sexto lugar de la lista debajo de Bulgaria, Estonia, Letonia, Rumanía y Lituania. En tercer lugar, llama la atención sobre el hecho de que España, con el 7,7%, se sitúa como el séptimo país con mayor tasa de privación material social y severa, justo por encima de la media europea, que es un 6,7%, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia, Hungría, Letonia y Francia. Finalmente, el estudio subraya que la desigualdad también es muy elevada en comparación con los estándares europeos. En este sentido, revela que el año pasado el 20% más rico de la población disponía en su conjunto de una renta anual que era 5,6 veces superior a la del 20% más pobre. Esta diferencia sitúa a España como el quinto país con más desigualdad media de toda la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Lituania, Letonia y Rumanía. Asimismo, precisa el informe el índice de Gini, un coeficiente para medir la desigualdad salarial. En 2022 era de 32, valor que es 2,4 puntos más elevado que la media del conjunto de países de la Unión Europea y el séptimo más elevado de todos ellos. En el estudio sobre el estado de la pobreza en España, se advierte de que el mero crecimiento económico no es suficiente para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Lo ejemplifica diciendo que entre los años 2014 y 2019 el PIB per cápita se incrementó en 4.223 euros, es decir, un crecimiento del 19%. Y sin embargo, en este mismo periodo, la tasa de riesgo de pobreza pasó del 22,2 al 20,7, una reducción de 1,5 porcentuales y un 6,7%.
Con esta misma relación entre el crecimiento y pobreza se necesitarían 68 años de crecimiento ininterrumpido para acabar con la pobreza, dicen los autores del informe, quienes aseveran que queda muchísimo por hacer en este país. Con lo cual, que no nos cuenten mentiras, porque, ¿vale? Porque la cara B de los buenos datos de empleo de 2023 significa que la mitad de la afiliación se creó en marzo y en abril, pero que hay una ralentización de la economía que frenó el crecimiento del empleo visto en los 5 primeros meses del año, ¿vale? La educación tira del carro con un inusual protagonismo. 1 de cada 5 empleos son funcionarios de la educación, son profesores, ¿vale? Pero aún así no hay grandes crecimientos. España cerró el año pasado con un notable crecimiento de empleo, pero como bien dice este informe, no solamente el crecimiento de empleo es lo que importa para estos análisis de pobreza, ¿vale? Hay una elevada inflación, hay una eurozona estancada, hay una fuerte inestabilidad geopolítica, hay un tejido productivo en este país que aumenta pero muy poquito, ¿vale? Los puestos de empleo que se crean son precarios, ¿vale? Esos fijos indefinidos, estos fijos, ¿cómo se llama esto? Fijos discontinuos, que no dejan de ser trabajos precarios, ¿vale? Evidentemente esto no modifica nada, sino que empeora la situación de la familia, ¿vale? Indudablemente hay un buen dato y es que, vale, hay más afiliados a la Seguridad Social, sí, pero ¿de qué modo, forma o salario o condiciones, no? Es verdad que durante los meses de verano suele haber más empleo, durante la Navidad suele haber más empleo, pero luego esto todo se acaba, ¿vale? Se acaba. Con lo cual hay un frenazo en el empleo a partir de abril, ¿vale? Hay un frenazo porque la mayoría de esos empleos se crearon entre marzo y abril, que hace que el mercado español no tenga un buen contexto, sino un contexto ralentizado, ¿vale? Esto de que nos vendan la moto, pues no es tal. La moto, como decía al principio, está un poco gripada. ¿Vale? El gobierno parece ser que quiere crear unos 700.000 puestos de trabajo entre 2023 y 2024, pero solamente ha creado 540.000. Es decir, que en este año se supone que tiene que crear 160.000 puestos de empleo. Supongo que los creará en la parte funcionaria, como suele hacer, ¿no? Porque no ayuda a la creación de empleo en la forma en el sector privado, ¿vale? Vamos a ver cómo, como se suele decir, cómo caza la perra, pero la perra parece que va a cazar despacio, lenta y mal. Así que bueno, no nos queda otra que subsistir con estos informes desesperanzadores y esta falta de crecimiento de empleo, pues poco podemos hacer. Esperar que el 2024 no sea muy catastrófico, como dicen algunos, ¿no? Que nos empeñamos en decir que va a ser negativo. Bueno, los datos tampoco son buenos. En fin, aquí os dejo el vídeo. Nos vemos.